Bienvenidos y bienvenidas al 11º programa del Cuarteto Lúdico, el podcast donde hablamos de wargames de tablero con pasión y criterio. Hoy vamos a meternos en un tema que genera debate tanto dentro como fuera de la afición. ¿Cómo se entra en el mundo del wargame? Porque cuando alguien siente curiosidad por los juegos históricos, suele aparecer la misma duda. ¿Es mejor empezar con un wargame propiamente dicho o con un juego más sencillo con tema histórico? En este programa defendemos una idea clara, por lo menos el que habla. Para descubrir lo que hace especial a esta afición, es mejor empezar con wargames diseñados como tales, pero accesibles. Y sobre todo, mejor si te lo enseña alguien que sepa jugar al juego. Antes que por juegos con mecánicas tipo euro, donde la historia es solo un envoltorio. Un euro histórico puede tener cubos, puntos de victoria y gestión elegante, pero rara vez transmite fricción, incertidumbre, mando, niebla de guerra o narrativa emergente como lo hace un wargame, incluso uno ligero. Y si lo que te atrae es la historia militar, las decisiones tácticas y operacionales y esa tensión de aguantará la línea, entonces lo ideal es empezar con sistemas que sin abrumar ya respiren ADN wargamero. Por eso hoy hablaremos de juegos introductorios que mantienen la esencia del género sin exigir un máster en tablas de combate. Yo cuando empecé con el tema del wargame, allá en los años 90, a principios de los 90, no, los juegos que teníamos eran los juegos NAC, que no se parecían, bueno, a los juegos que se frecuentaban en esa época, los que regalaban normalmente en las navidades y tal, que eran los juegos de Cefa y tal. Y yo recuerdo, bueno, que jugando a esos juegos, pues desde el principio te acostumbrabas a conceptos como las zonas de control, las tablas de combate, etcétera. Y no sé, no es que fueran muy difíciles el acceso a los mismos o el entendimiento de los mismos. Después también estaban los Avalon Hill y el problema que había ahí en esa época, aparte de la dificultad de las reglas, era que estaban en inglés y las traducciones que había de la editorial Jock Internacional, que era la que los importaba, pues era que entender las traducciones era más difícil que aprender inglés y entender las reglas directamente. Pero aún así, poco a poco, pues se iba cogiendo un poco de soltura y se aprendía. Se aprendía porque también tenía un interés por comprender el juego, suponían un reto y porque uno tenía también interés en la historia. Hoy día yo personalmente lo que veo es que las editoriales de juegos de wargames, sobre todo nacionales, lo que intentan es crear unos productos en un principio pues que sean asequibles, es decir, que gente de fuera de la afición pues pueda probarlos y engancharse a ella. Y entonces se intentan, no sé, se ponen a la venta juegos que son accesibles, bastante accesibles en cuanto a dificultad, duración, dureza del reglamento, etcétera. Yo creo que, vamos, que lo entiendo como un acierto a nivel comercial y para que más aficionados se enganchen, o sea, para que más gente se enganche a esta afición. Pero lo que pasa es que eso, yo creo que eso debería compaginarse con también publicar juegos pues un poco más elaborados y con reglamentos más intrincados para los jugadores que ya tenemos cierto rodaje en esto. No sé cómo lo veis vosotros, Feras y Santiago. Feras. Sí, hombre, es un acierto, pues eso, la idea que has comentado, que es que proporcione un acceso bastante más accesible a lo que normalmente estamos acostumbrados a jugar. Pero claro, el otro extremo somos nosotros, que nosotros eso pues se nos va a quedar chico enseguida. Que lo podemos aprender, yo creo que incluso lo vamos a usar para enseñar a amigos, pero no vamos a jugar nosotros mucho por nosotros mismos. Yo estoy bastante de acuerdo con eso que has comentado al principio, Carlos, de qué es mejor para entrar en el mundo del wargame. Un, un juego disfrazado de wargame, que en el fondo es un euro, o realmente un wargame accesible y sencillo, un wargame puro. Yo creo que es mejor, estoy contigo, un wargame puro. Un wargame precisamente Uh -huh. porque
saca a la luz todo eso que has comentado, es decir, el mando, la niebla de guerra, la capacidad de reacción ante de cosas imprevistas que van surgiendo por la propia narrativa del juego, porque esa es la esencia del wargame. Es decir, lo otro es decir, bueno, voy a jugar a un semi-euro con un contexto histórico, militar, estratégico. ¿Vale? Y además es que hay productos muy buenos para que la gente empiece. Es decir, por ejemplo, yo hoy que voy a hablar del Conflict of Heroes, pues es uno de esos juegos wargame puro que es muy accesible para la gente. Muy bien. Y esto es Pues todo lo que tengo que decir. en el día de hoy ya Santi, muy bien, Santi ha adelantado que nos hablará de la serie Conflict of Heroes, una serie táctica, ágil, moderna, muy didáctica y que consigue combinar profundidad con reglas claras y una estructura ideal para aprender paso a paso, pues qué es eso del combate táctico en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Martín, un servidor, se adentrará en Heights of Courage, título perteneciente a la Standard Combat Series de Multiman Publishing. Aquí estamos hablando de un juego de escala operacional, reglas bastante sencillas, un sistema clásico y una puerta de entrada perfecta para quienes quieran entender cómo funciona el esqueleto tradicional del Wargames con X and Counters sin verse enterrados bajo toneladas de crome y excepciones. Y finalmente Feraz nos llevará más allá del conflicto histórico tradicional con Space Empires 4X de la editorial GMT Games. Un diseño que demuestra que se puede aprender logística, exploración, producción y combate con una estructura clara y especial. Y que el espíritu del Wargame también puede viajar por las galaxias. Hoy, más que nunca, queremos responder a esa pregunta clave: ¿qué hace que un Wargame sea una buena puerta de entrada? Sencillez, escenarios cortos, reglas escalables, un sistema coherente que enseña a pensar en términos militares. Así que preparad los mapas, desplegad las fichas y acompañadnos. Empieza el cuarteto lúdico. Adelante para tu presentación de Conflict of Heroes. Pues muy buenas noches, bienvenidos a todos, saludos a vosotros, a Carlos Esperás y a toda la afición. Vamos a ver, Conflict of Heroes es un sistema que engloba una serie de juegos. ¿Vale? Es un sistema que tiene 3 ediciones, la primera de ellas empezó en el año 2008 con Awakening the Bear, el oso despierta, y que bueno, pues enseguida le siguió Tormentas de Acero, que se desarrolla, Awakening the Bear es en Barbarossa y Tormentas de Acero, bueno, se ambienta en la ofensiva de Kursk, ¿vale? Y luego se sacaron otros productos de otros teatros de guerra, ¿no? Como Guadalcanal, por ejemplo, donde bueno, pues se introduce el tema de la lucha en la selva, los americanos, los marines, los japoneses, y el Price of Honor, que es una especie de tributo que los editores hicieron a la campaña de Polonia. ¿Vale? Este juego es un juego estrictamente táctico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Y es un juego muy bueno para que cualquier Eurogamer, cualquier nuevo jugador, pues se inicie en el mundo del Wargame. No es el único juego táctico de la Segunda Guerra Mundial que puede ser introductorio, porque el Combat Commander pues, también es bastante asequible, aunque, bueno, yo creo que para lo que es el combate táctico Segunda Guerra Mundial introductorio es mejor que el Combat Commander. Sin perjuicio que el Combat Commander a lo mejor puede ser mejor juego en general para gente ya, en fin, un poco más aterrizada, ¿no? Y por supuesto hay otros juegos introductorios que no son de la Segunda Guerra Mundial, pues Command and Colors para las guerras napoleónicas, siglo XVIII, siglo XIX, en
En fin, hay muchos. Pero del que venimos a hablar hoy es de es de Conflict of Heroes. Y Conflict of Heroes tiene un gran atractivo para cualquier nuevo wargamer, ¿vale? Y es que es precioso. O sea, el juego es muy bonito. El juego, y os voy a poner para que tengáis la oportunidad de disfrutarlo, pues el juego tiene unos mapas, pues tal que así. Son mapas de estos ortográficos o como se quieran llamar, pues con un nivel de detalle y un nivel de ambientación realmente estupendo, ¿no? Hay, pues, por poner otro ejemplo, pues este que tenemos aquí, pues también es un mapa realmente precioso de una zona urbana. No sé si lo estoy viendo, me imagino que sí, ¿vale? Sí, sí, lo Y estamos además viendo. este juego es muy bonito no solamente por los mapas, sino porque las fichas y las piezas de juego y la calidad general de la edición es brutal, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, esto es en la tercera edición, en la edición que hizo Masqueoka, ¿vale? Pues te vienen estos insertos que son geniales para guardar las fichas. Y las fichas son realmente increíbles. Las fichas son lo que llamo yo tamaño posavasos de chupito. Es decir, son unas fichas enormes, con unos gráficos estupendos, unas fichas muy gruesas, con, con una calidad espectacular. No sé si lo estáis viendo aquí, hay unos gráficos aquí en escorzo de diversas variantes del Stug 3, ¿vale? Y son fantásticas. Este juego es, además de precioso, ideal para el ámbito del juego introductorio, primero porque tiene de todo. Es decir, es un juego que no como lo ocurre al Combat Commander, que es un juego de combate de infantería. Es un juego que tiene infantería, que tiene armas combinadas, que tiene vehículos, tiene blindados. Tiene hasta aviones y antiaéreos, ¿vale? Es decir, hay fichas de estucas cayendo en picado sobre las posiciones enemigas. Y tiene otra gran ventaja, que es un juego que tiene un sistema muy simple y un manual muy bien hecho. El manual del juego no contiene ni una sola errata de peso y está perfectísimamente estructurado para ir jugando poco a poco los escenarios introductorios, ¿vale? Además es un manual pues súper lleno de ejemplos a todo color, letras gordas y bueno, tiene bastantes páginas, pero simplemente por el hecho de que la letra es muy gorda y hay pues, como 4 ejemplos por cada página, ¿no? Entonces realmente hay muy poco texto. Además es un sistema que o yo creo que es bastante elegante. Es un sistema en el que hay muy pocas subreglas, excepciones a las reglas generales, reglas que esto sí, pero esto no, pero según y cómo. Y por lo tanto es muy fácil para ser explicado. Es decir, este sistema, tú te sientas delante de una persona que no ha jugado un wargame en su vida y tardas exactamente 7 minutos en explicarle el sistema para poder empezar a jugar el escenario 1 y 2, por ejemplo, del Tormentas de Acero, del Curse, ¿vale? Que es el que tengo aquí, que sacaba aquí encima de la mesa. Y es un juego que no se hace largo. No se hace largo primero porque realmente es un juego corto, son pocas fichas, pocas unidades y los escenarios pues no tienen 25 turnos, ¿vale? Y además es corto porque se hace corto, porque el sistema de activación de los jugadores, a pesar de que pueda tener pues, algunos críticos, yo creo que es un sistema, hoy por hoy, el que a mí más me gusta, que es el sistema de activaciones secuenciales, ¿vale? Haciendo una acción por cada jugador y le toca al jugador siguiente. Es decir, yo creo que los sistemas I go, you go puros, tipo ASL,
pues para empezar con un jugador novel no son lo mejor, independientemente de que además el ASL pues, tiene las reglas que ya sabemos que tiene, que es una especie de oposición a notarías, pero otros sistemas, como por ejemplo SCS, que también son simples, pues claro, como son you go puro, en cuanto te juntas con 50 fichas por bando, pues bueno, el bando reactivo, llamémoslo así, pues bueno, igual sufre de un ataque de desesperación, ¿no? Sin embargo, en estos sistemas de activaciones secuenciales, pues eso está muy bien llevado para enganchar a la gente, ¿vale? Hablando del sistema, yo diría que este sistema es un local load simplificado. Es decir, para los que no lo conozcáis, pues la serie de local load tactical, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el conflicto moderno, etcétera. Es un sistema que a mí me encanta, yo tengo prácticamente todos. Considero que para mí me resulta más divertido que ASL. Se decía que el Local Load era un ASL simplificado. Yo creo que no tiene nada que ver. Es un juego totalmente distinto. No, no tiene la misma filosofía ni de lejos. Pero este conflicto de héroes sí que es un Local Load simplificado. ¿Por qué? Porque el sistema se basa en activaciones de jugador secuenciales durante el turno. Tú no mueves todo y luego mueve todo el otro. Tú mueves una unidad o un pequeño grupo de unidades en circunstancias muy concretas, ¿vale? Y luego le toca al otro jugador activar su unidad o su pequeño grupo de unidades. Así hasta que las fichas van sufriendo lo que es el alma de este sistema, ¿no? Que es el desgaste. Este sistema se basa en que las fichas, las unidades, van haciendo acciones hasta que llega un momento en el que ya no pueden hacer nada más, ¿vale? En el que se encuentran pues agotadas y ya no pueden hacer pues, prácticamente ninguna otra acción, ¿vale? Este sistema de desgaste para mí le da al juego una vuelta de tortilla absoluta. Es decir, para mí la segunda edición de estos juegos está bien, ¿vale? Pero la tercera edición de estos juegos, donde se introduce el dado de desgaste, es decir, el desgaste de las unidades no es algo que tú puedas controlar desde el principio. Dice, esta unidad tiene 7 puntos de desgaste. Cuando haya consumido los 7 puntos ya no va a poder hacer nada más. No, ahora en la tercera edición el desgaste es súbito. Tú no sabes cuándo esa unidad de repente se te va a quedar desgastada. Evidentemente puedes ir forzando la máquina, cuanto más la fuerces, más posibilidades tienes de que se desgaste, ¿vale? Pero nunca tienes una exactitud matemática de cuándo tú o cuándo el enemigo va a sufrir ese desgaste que es bastante paralizante de las unidades. Este sistema también se caracteriza por una cosa que cuando yo lo abrí por primera vez me llamó muchísimo la atención para un juego táctico de la Segunda Guerra Mundial. Y es que no hay líderes. Estamos acostumbrados a ver líderes en ASL, en Combat Commander, en Local Load, prácticamente en cualquier sistema táctico, microtáctico de la Segunda Guerra Mundial, hay fichas de líderes porque los líderes son el alma, el mando y control se ejerce a través de ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay fichas de líderes. Aquí los líderes son sustituidos por dos mecanismos que yo los considero muy interesantes y que le dan al juego mucha variabilidad, mucha capacidad de tener que tomar decisiones, como son los puntos de mando y las cartas, porque este juego tiene cartas. Así que a los Eurogamers seguro que les encanta tener un macito de cartas en la mano, porque esto es algo que parece que si no saben qué hacer con los dedillos. Bueno, entrando un poco en el sistema, ¿vale? Otra cosa curiosa también de este sistema es que las fichas tienen encaramiento, ¿vale? Cosa que
en un táctico Segunda Guerra Mundial no es algo excesivamente habitual. Puede ser habitual a lo mejor para cañones antitanque, para algún tipo de cosas así y tal, pero que la infantería tenga encanamiento, como que las ametralladoras tengan encanamiento, no es algo muy habitual, ¿vale? Bueno, pues en un determinado turno, cada turno de juego los jugadores se van alternando, ¿vale? Haciendo activaciones. Empieza un jugador, bien porque le diga el escenario, bien porque en una tirada de dado competitivo pues gane la iniciativa, pero ese jugador no va a mover todas sus unidades. Va a seleccionar habitualmente una unidad y va a hacer con ella, a realizar con ella una acción, ¿vale? La acción puede ser moverse, la acción puede ser atacar, puede ser intentar reagruparse, si esa unidad ha sufrido algún tipo de impacto o está muy desgastada, o incluso el jugador puede consumir esta acción jugando una de las cartas de su mano, ¿vale? Porque hay cartas en la mano que permiten activar directamente, por ejemplo, unidades, ¿vale? O permiten hacer acciones a unidades aunque se encuentren desgastadas. Esto es un poco para evitar que una unidad desgastada pues ya pueda ser obviada por el jugador enemigo, como diciendo, bueno, este está desgastado, aunque tiene aquí un tigre, pero es como si no tuviese. No, el tigre está desgastado, pero ojo con él, que te puede pegar un pepinazo. ¿Vale? Cuando el jugador hace la acción, y voy a intentar poneros aquí una imagen donde se vea esto con un poco más de claridad, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos, se me ha quedado un poco arriba, pero bueno, aquí tenéis unas unidades rusas, ¿vale? Estas unidades rusas tienen un montón de números, pero ahora nos vamos a fijar en los dos números de la parte superior de cada una de las fichas. Cuando una unidad hace una acción, por ejemplo, mover o atacar, esa acción tiene un coste en puntos, ¿vale? Cada unidad tiene la ficha. Santiago, perdona, pero no se ven las unidades. Veo el mapa, pero no veo las unidades en el mapa. A ver, espérate. En la pantalla que Una tienes pregunta. compartida. Voy a hacer esto, sí. ¿Dónde se ve la pantalla compartida? Porque yo no la veo. Espérate, que En voy el para Discord allá. de Feras. Yo estoy en el Discord, pero que... A tope. A ver. Sí, ahora se ven ahí las unidades. Vale. ¿Tú no la ves? Ahí. Es que no sé dónde hay que darle, la verdad. Me pilla de nueva. Bueno, pues Ah, vale, ya la he Bueno, no encontrado, te perdón. preocupes, Ya lo he después en el encontrado. vídeo lo verás. Bueno, pues aquí vemos Sí. unas unidades, por ejemplo, de rifles rusos del año 41, ¿vale? Y entonces el numerito de la izquierda es el coste de la unidad para atacar, ¿vale? Y el numerito de arriba a la derecha es el coste de la unidad para moverse, ¿vale? Entonces, cuando se hace la acción, ¿vale? Y pues se consumen, por así decirlo, ¿vale? Una unidad de rifle del 41 pues consume, por así decirlo, 4 puntos para hacer una acción de ataque, es decir, de disparar, ¿vale? Al enemigo. Una vez que se hace ese ataque, se resuelve, salga como salga, la unidad tiene que pasar el chequeo de desgaste. Y el chequeo de desgaste se hace en esta tercera edición de la serie a través de un dado de 10 trucado, un dado de 10 especial, ¿vale? Que en vez de contener los números del 0 al 9, pues lo que tiene son dos unos, un 2, dos treses, un 4, dos 5 y un 7. De manera que lo que te puede salir es entre 1 y 7 y algunos números tienen bastante más probabilidad de salir. ¿Por qué? Porque están duplicados, ¿vale? Así que si una unidad de rifles del 41 ataca, después del ataque y de resolverlo, tiene que tirar ese dado de desgaste. Y si saca 4, ¿vale? O menos, la unidad queda desgastada. Es decir, la unidad ya, en principio, por sí sola, activándose normalmente, ya no va a poder hacer nada más. Es decir, cuando se gasta 4 puntos de acción, ¿vale? Pues tú tienes que tirar ese dado y tienes bastantes posibilidades de que esa unidad se te quede desgastada, porque en un 4, con ese dado especial, un 4 o menos lo vas a sacar en el 60%. Hay dos unos, dos treses. Lo vas a sacar en el 60% Sí. de las veces, ¿vale? Tienes más de la mitad de posibilidades.
Sin embargo, cuando una unidad alemana ataca, pues gasta 3. En vez de tener un 4, ahí tiene un 3. Entonces, como tiene un 3, pues ya solo tiene un 50% de posibilidades de quedarse desgastada, ¿vale? Y este es un poco el corazón del sistema. Es decir, tú tienes que ir activando tus unidades, pero sabiendo que hay determinadas acciones como disparar, que es cara, y moverse, en principio es más barata, es decir, es un 1, pero claro, si te mueves eh, para entrar en un edificio, pues eso tiene una penalización, ya no es un 1, ahora es un más 2, así que es un 3. O para entrar en un bosque, pues también tienes un más 2, así que ya no es un 1, es un, es un 3, ¿vale? Y siempre tienes que tirar. Y aquí, cuando uno de los bandos se agota por completo y el otro tiene todavía unidades frescas, tiene mucha ventaja, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el sistema general, ¿vale? Con lo cual es muy sencillo. Es decir, me toca a mí, pues digo, pues voy a mover esta unidad de rifles del 41 de aquí a aquí, pues muevo, que es un hexágono, es decir, aquí los movimientos son hexágono a hexágono, porque los lapsos de activación son muy cortitos, deben de ser algo así como 45 segundos, en fin, menos del minuto, en tiempo real, por así llamarle, ¿vale? Tú haces tu acción, tiras tu dado de desgaste y si lo pasas, pues esa unidad sigue fresca y cuando te vuelva a tocar, pues puedes volver a activarla. Pero si se te queda desgastada, pues entonces esa unidad en principio ya lo vas a tener bastante complicado para hacer nada con ella, ¿vale? Esta Santiago, si no se te dinámica. desgasta como consecuencia, perdona, si no se te desgasta como consecuencia de la tirada del dado de desgaste, tú consumes los puntos de acción y cuando se llega al final de los puntos de acción de la unidad, esa unidad se queda No, desgastada, salga o no salga no, en el dado, ¿no? Entiendo. eso es Second Edition. O sea, en Second Edition, en la segunda edición, las unidades tienen un número determinado de puntos de desgaste. Y cuando los consumen todos, sabes que se van a quedar desgastadas. Aquí no, aquí en principio una unidad podría estar moviéndose infinitamente y haciendo acciones infinitamente durante un turno mientras que no se desgaste. ¿Qué ocurre? Que está bastante bien calibrado el, el, el dado y las Las probabilidades. Es decir, probabilidades. claro, estadísticamente cuando tú tienes que superar 3 veces seguidas un 60% de posibilidad de fallo, la posibilidad de seguir vivo, seguir sin desgastarte después de 3 veces es bastante ridícula. Hacer los cálculos y ya veréis que queda bastante improbable. Aún así sigue siendo posible. Y esto es lo que le da un giro, desde mi punto de vista, muy superior que la segunda edición. La segunda edición era muy matemática, muy word chess, muy predecible. Es decir, no le da tiempo a llegar hasta aquí porque solo le quedan tantos puntos de activación y se va a desgastar antes de poder llegar porque Claro. matemáticamente no llega. Aquí nunca lo sabes. Aquí de repente tú puedes llegar con tus panzers granaderos, hacer así, poner el pie en la primera loseta de trigal y que se te desgaste. Bueno, pero como decía, esta mecánica del desgaste eh, que escapa un poco a tu control porque es muy de dado, se hace más controlable por otras mecánicas que son los puntos de activación de mando, los PAM, los PAM, ¿vale? En cada turno, cada Los jugador spam. tiene una serie de puntos de activación de mando que lo que te permiten es gastarlos, ir gastándolos durante el turno en modificar dados, bien sean dados de combate o dados de desgaste. De manera que si yo, por ejemplo, voy a entrar con unos panzergranaderos en, en el primer hexágono de Trigal y no quiero que bajo ningún concepto me sufran desgaste, como tienen un coste de activación de 1 en movimiento, pues yo me gasto un PAM bajo el 1 a 0 y cualquier acción que cueste 0 no hace falta tirar el dado de desgaste, ¿vale? Es gratis, se puede hacer de manera gratuita. De hecho, hasta una unidad desgastada, ¿vale? Podría hacer activaciones coste 0. Así que este sistema de los puntos de activación de mando, que se van renovando cada turno, que a lo
mejor un escenario donde el alemán tiene que ser muy agresivo, pues tiene 6 o 7 puntos de activación de mando, y el ruso pues tiene 3 o 4, ¿vale? Y se van activando, las que no se gasten se pierden y cada turno las vas recuperando. Pero al mismo tiempo, cada vez que sufres una baja, ¿vale? Esa ficha de la baja se coloca en tu casillero de puntos de activación de mando y entonces ya no recuperas todos menos tantas bajas como tengas ocupando las casillas de los puntos de activación de mando, que viene a significar poco o a recrear, bueno, pues un desgaste moral, ¿vale? A más largo plazo pues eso, del batallón o de la compañía que está ejecutando el escenario. ¿Qué otra ventaja hay en el juego? Pues que los combates son muy sencillos. Los combates tal vez sea pues, el punto más débil del sistema, ¿no? Porque son realmente sencillos y, bueno, pues en algunas ocasiones, sobre todo los combates cuerpo a cuerpo, pues pueden ser un poco tricky, de decir, bueno, esto hay que hacerlo así porque así es como ya aprovecho bien exactamente cómo funciona este sistema, aunque, bueno, tácticamente a lo mejor no tenga un sentido súper defendible o súper histórico, ¿no? Pero el combate es muy sencillo, es decir, ahí tenéis las mismas fichas aquí de rifles rusos del 41 y veis que abajo de la ficha, a la izquierda hay 2 números, en rojo y en azul. El número rojo es el factor de ataque contra unidades no blindadas y el número en azul es el factor de ataque contra unidades con blindaje. Y a la derecha pues tenéis 2 numeritos, que son los factores de defensa. El numerito de arriba es el factor de defensa por el flanco o por detrás, ¿vale? Y el numerito de abajo es el factor de defensa frontal, ¿vale? Como veis en las fichas, pues eso, siempre normalmente el factor de defensa frontal es superior. ¿Y cómo se hacen los combates? Pues es muy sencillo. Al factor de defensa de la ficha atacada, lucha contra el factor de ataque de la ficha que ataca y una tirada de 2 dados de 6. A eso, evidentemente, hay modificaciones por terreno, etcétera, etcétera. Así que si, por poner un ejemplo, esta ficha de rifles del 41 se disparase a sí misma por delante, en terreno claro, sin ningún tipo de modificador, pues se defendería con un 11 y sería atacada con un 3. El atacante tira los dados, o sea, la diferencia entre 3 y 11 es 8, ¿vale? El atacante tira los dados y si saca por encima de 8 con los 2 dados, más. O sea, un 8 más, 8, pues le hace un hit, le hace un impacto a la ficha. Eso no quiere decir, evidentemente, aquí en esa actividad de dados todo el mundo puede invertir puntos de acción de mando para modificar esos dados, ¿vale? Evidentemente hay coberturas, búnkeres, bosques, ocultamientos, humos y toda la parafernalia propia de cualquier táctico de la Segunda Guerra Mundial. Pero es tan sencillo como eso, es decir, tu factor de defensa, mi factor de ataque, lo restamos y esa cantidad o más es lo que tengo que sacar con el dado para hacerte un hit. Pero luego el tema de los hits también es bastante gracioso, tiene mucho crome para alguien que venga de fuera, ¿no? Aquí las fichas no se eliminan directamente con un hit, ni pasan al típico estado de darle la vuelta al que tan acostumbrados estamos, de decir, bueno, pues está broken o está pinned. No, aquí el daño que se hace a la ficha no se sabe cuál va a ser. Hay una serie de fichas de color amarillo para las fichas de infantería y de color azul para las fichas de blindados que están en una taza, ¿vale? Y cada una de ellas tiene una repercusión distinta. Cuando haces un hit, la persona, el dueño de la ficha dañada, mete la manita en la taza, saca ese chip, lo mira, ve el daño que tiene y lo coloca encima de la ficha dañada boca abajo. De tal manera que tú sabes que has hecho un hit, pero no sabes exactamente cuánto daño le has hecho. Es decir, la ficha a la que tú le has impactado
pues igual resulta que la has dejado paralizada, es decir, que puede disparar perfectamente pero no se puede mover, o a lo mejor la has dejado aterrorizada, que es que no puede ni disparar, ni mover, ni hacer nada, o a lo mejor pues la has dejado, en fin, en otro estado. Hay como 5 o 6 distintos tipos de daño, incluso uno de ellos es un cheat que es directamente eliminada, es decir, mira, ha sido un impacto crítico y la ficha está eliminada. Pero en principio una ficha puede sufrir un hit y permanecer en el tablero. Cuando la ficha sufre un segundo hit, ya no hace falta meter la mano en el tazo para ver qué segundo daño sufre. Directamente un segundo hit en una unidad la elimina directamente, y entonces esa unidad se saca y va al tablero de puntos de acción de mando y ya va a ir restando los posibles puntos de acción de mando que vaya a tener en el futuro ese jugador. Es un sistema sencillote, que funciona bien porque está muy en la sintonía de todo el sistema de juego, y teniendo sus contras para los muy avezados en lo táctico, eh, creo que encaja muy bien en la filosofía del juego. Haberlo hecho más complejo, haber hecho una CRT, haber hecho un 2-hit, con luego un 2-kill, hubiera quedado un Si poco lo, fuera de contexto. si le hubiera En restado en el sentido. espontaneidad al juego, ¿no? Sí, lo hubiera metido en una complicación de la cual el juego tarda, o sea, siempre trata de huir, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, los blindados, ¿vale? Pues claro, un blindado, pues, pues tienen, por ejemplo, factores de defensa azules de 14, entonces, claro, una unidad de infantería que tiene un ataque de 0, como esto de aquí, en azul, pues matemáticamente no puedo hacer nada contra un 14, salvo que, bueno, pues se juega posiblemente alguna carta que sea alguna carta de armas. A lo mejor de repente aparece ahí un bazooka, sin perjuicio de que hay bazocas, cañones antitanque, hay en fin, armas anticarro y equipos de armas anticarro sobre el tablero, como para poder enfrentarse a estos blindados, ¿no? Y el sistema no tiene mucho más. El sistema es exactamente esto, con sus puntos de victoria, que unas veces son objetivos, otras veces son capturar a lo mejor un comisario político o alguna cosa así. Muy, en fin, con mucho cromo y con mucho más. Y otra gran ventaja del sistema, aunque yo no puedo hablar de ello porque nunca lo he probado, es que este sistema tiene un sistema solitario, para jugar solitario. Tiene unas cajitas de expansión para jugarlo solitario, que, bueno, parece ser que funciona bastante bien, ¿no? Pero no puedo decir nada más porque nunca lo he jugado solitario. Siempre lo he jugado precisamente enseñando a gente a jugar a los wargames, o bueno, cuando yo lo compré, pues para echarme unas partidas para ver cómo era el sistema. Y esto es lo que yo os tengo que decir de este precioso, simpático, divertido, fácil y juego de Academy Games, cuyo único problema es que las cajas tienen un tamaño horrible y no hay manera de meterlas. No hay manera de meterlas en ninguna estantería de En la juego balda. de la balda, porque se comen media Sí, sí, balda, sí. porque son unos cajotes con unas dimensiones súper raras. Espero que os haya gustado y oye, jugarlo, porque el sistema está graciosete. Muy bien, pues enhorabuena por la presentación, Santiago. Yo el juego tengo la segunda edición. Yo me lo compré cuando lo publicó por primera vez de Beer. Ujú. Y a mí me gustaría resaltar que el manual de juego tiene los escenarios dispuestos de forma que tú vas aprendiendo las reglas poco a poco. Al Sí, principio hay un escenario que es solamente infantería con alguna ametralladora. Me estoy refiriendo al oso despierta. sí. Y está muy bien. Y poco a poco te van metiendo pues blindados y otro tipo de, en fin, de escenarios y tal,
con más unidades y también te van limitando, creo que las cartas de acción que hay al principio, pues creo que están limitadas y después te van metiendo ya Sí, el al resto y principio te tal, para que lo dan, vayas sí, te viendo todo dan poco a poco. dos o tres de las cartitas típicas básicas estas de adrenalina y tal, que son las que valen así Sí, un sí, poco sí, para sí. todo, que no son súper específicas para algo, sino que son como una especie de comodín, de decir, bueno, todavía me queda una carta de adrenalina, podré hacer algo con cualquiera que tenga aquí, aunque estén todos absolutamente desgastados. Pues sí, pues yo tengo lo mismo que tú, ¿vale? Yo lo Yo que pasa es tengo que, el uso claro, de despierta. yo he jugado a la segunda, sí, a la segunda edición. Y entonces, claro, mi impresión era eso, que era como muy matemático, como muy ajedrecístico, como tú bien has dicho antes, porque había momentos en los que tú veías la distancia que tenías que recorrer para llegar a los objetivos que necesitabas para ganar la partida y hacías el cálculo y decías, bueno, pues ya no me da tiempo, o Sí, para que me dé tiempo tengo que ir prácticamente sin dejar de moverme en todas las activaciones en esa dirección y sin importarme mucho pues si tengo enemigos delante o en los flancos disparándome o lo que sea, porque es que no voy a llegar. Y entonces se convirtió un poco así como en un cálculo así un poco raro. Pero es eso, con la segunda edición. Yo entiendo que ahora con el dado este de desgaste, ¿no? Que eso sí, la lo han mecánica mejorado. está. Yo tengo lo mismo, exactamente lo mismo que tú. El Devir, segunda edición de No se despierta. Y luego en tercera edición tengo el Tormentas de Acero, el Curse del 43, con en fin, todos los tigres, en fin, toda la parafernalia, ¿vale? Y la mecánica del dado de desgaste, es decir, el desgaste no matemático de la unidad, sino un desgaste que exponencialmente va siendo cada vez más probable, pero le da un vuelco total, porque eso ya no ocurre. O sea, eso que tú comentas, o que tú has comentado y tal, dices, bueno, ya no llego, ya para qué estamos aquí, si tengo que tomar ese pueblo, y me quedo justo en la casilla anterior, en el hexágono anterior, y no voy a llegar. Eso ya no ocurre. Y le da, aparte le da mucha adrenalina al juego, porque esas tiradas son casi más importantes que las tiradas de combate en sí mismas, ¿no? Claro. El dado de desgaste se tira no solamente cuando disparas, sino también cuando te mueves, Santiago. También cuando te mueves, es Si decir, tú gastas un punto de... siempre que hagas una acción que consuma puntos, ya recordamos las acciones son moverse, que consume puntos, menos puntos, disparar, o sea, combatir, que consume puntos, bastante más puntos que moverse. Y luego una acción que hay porque este sistema, ¿vale? Cuando hay dos pases seguidos de jugador se acaba el turno, ¿vale? Entonces Sí, hay sí. un tipo de acción que se llama, creo recordar que se llama posponer o algo así, lo tradujeron, que es que tú gastas Sí. una unidad, Haces un punto, pero ¿vale? no has No, terminado la claro, activación. pero no pasas, ¿vale? Entonces gastas un punto para no hacer Claro. nada, tienes pocas posibilidades de gastarte, pero no pasas. Y entonces ya el turno continúa y fuerzas al otro, como el otro sí que tiene que hacer algo o pasar, pues ya, bueno, lo va forzando, ¿no? Y luego, por supuesto, puedes hacer acciones con las cartas. En fin, las cartas tienen una enorme variedad. Bueno, las cartas están muy bien traídas, muchísimo cromo. Tienes cartas de acción, es decir, que es como una acción. Una carta que te dice, pues puedes disparar con una unidad con un +2 a la tirada del dado. Pues me la gasto. Y cuando juegas esa carta tú también tienes que tirar dado, ¿vale? Salvo que la carta te diga que no vas a sufrir desgaste o algo así, ¿no? Y luego hay otras cartas que son las cartas que llevan un signo más, que son cartas que tú juegas adicionalmente a una acción. Es decir, voy a disparar y además voy a gastar esta carta de tirador experto, ¿vale? O de, yo qué sé. Pero sí, todas las acciones que tú hagas estás sometido a la posibilidad de que se te desgaste la unidad, salvo la acción de reagrupamiento, ¿vale? La acción de reagrupamiento no,
no consume, No requiere tirada, no requiere no tirada, consume ¿no? puntos y no requiere tirada. Muy bien. Pues un buen juego de entrada, ¿no? En el hobby, este Conflict of Heroes. Sí, porque entra por ¿No, los ojos. Santiago? O sea, este juego entra por los ojos a cualquiera que se lo pongas sobre una mesa. Es decir, es un juego que es súper enganchante desde el punto de vista visual y claro, a la gente que quiere empezar esto del Wargame, pues con todo mi respeto, tú le puedes poner los mapas del Combat Commander no tienen nada que ver con esto. Y las fichas del Combat Commander pues están Claro. bien, pero tampoco. Y no quiero hablar del SCS porque vas a hablar tú después. Muy bien. Muy bien, pues si os parece, pasamos con esto a, a comentar el Heights of Courage. Y hablando del Heights of Courage, pues el sistema SCS, el Standard Combat Series de The Gamer. Esta serie es famosa por ofrecer un sistema elegante y coherente que puede servir perfectamente como puerta de entrada al wargame tradicional, al wargame de X and Counters más puro. Sus pilares básicos son que tiene una secuencia de juego muy clara y muy estructurada, tiene zonas de control bastante sencillas, una tabla de combate clásica, pero también que no es difícil de interpretar. Después tiene reglas de logística y suministro que son bastante más sencillas que su hermano mayor o sus hermanos mayores, que el OCS, del que ya hemos hablado. Y después tiene unas reglas especiales, es decir, para cada juego sobre un conflicto en concreto, tiene unas reglas especiales que son bastante contenidas y que le dan el cromo suficiente como para distinguir el sabor de un conflicto con respecto a otro. El resultado es un juego que enseña a pensar como un comandante operacional sin abrumar demasiado con excepciones constantes. Yo creo que el objetivo del juego, el autor original de la serie fue Dean Essig, el fallecido Dean Essig, y bueno, yo creo que lo que quiso es precisamente hacer un juego de entrada a los wargames que tuviese el suficiente sabor como para sentir que estaba jugando un wargame, pero no agobiar con los detalles y el croma que sí que tienen otros juegos diseñados por el mismo autor. Entonces, ¿por qué decimos que es un gran juego introductorio? Vamos a ver, mantiene intacto lo que es el ADN del wargame. Es decir, hay fricción, hay un conflicto directo entre dos jugadores, hay un desgaste porque las unidades van recibiendo daños y van siendo eliminadas y poco a poco pues la fuerza de combate con la que inicia va mermando. Hay decisiones que importan, es decir, cuando metes la pata pues la metes y puede que la hayas metido tan bien que después no puedas sacarla y eso se nota. Y hay una tensión real por el espacio y el tiempo en todo lo que es el desarrollo de las partidas. Pero todo ello con un reglamento asumible, es decir, el reglamento de la serie son 8 páginas. 8 páginas, pero vamos, la número 8 son las notas del diseñador. Y la verdad es que esto se tarda menos de 10 minutos en leerlo. Y en explicarlo, en 5 minutos lo has explicado. La secuencia del juego es bastante sencilla, como ya he dicho. Hay un turno de un primer jugador. El primer jugador pues primero mueve todas sus unidades, las que quiera mover, después realiza los combates, después las unidades que tienen la capacidad de hacer explotación, hacer overrun, pues y que no estén en zonas de control enemigas, pues realizan una fase de explotación y de combate nuevamente, y finalmente hay una fase de supply en la que se ven pues las unidades que están en supply. Los efectos de estar sin suministro pues también dependen del juego que se esté jugando de la serie. En este concretamente del Heights of Courage,
que trata sobre la guerra de los Altos del Golán en el año 1973. Por los efectos del supli, si se te quedan unidades sin suministro, pues van a ver mermadas sus capacidades tanto de ataque como de defensa como de movimiento a la mitad, con lo cual van a ser mucho más fáciles de ser atacadas y van a tener mucho más difícil atacar. Y aparte de eso, las unidades que tuviesen capacidad de explotación, pues la van a perder. Es decir, los tanques ya no van a poder hacer ese segundo turno después del combate, y esas son las consecuencias de quedarte sin suministro. Hablando concretamente del Hearts of Courage, pues vamos a ver, la situación que plantea el juego es hay un dique antitanque que recorre el mapa de norte a sur, en la zona de los Altos del Golán. Allí hay unos reductos en los que están situadas las escasas unidades israelitas que hay al principio, y enfrente de ellos pues aparece un ejército árabe multinacional con un montón de blindados que van a asaltar esa línea de dique antitanque. Entonces, bueno, el jugador sirio tiene que seleccionar por qué puntos pues va a intentar romper las defensas israelíes y llegar a los objetivos que proporcionan puntos de victoria, que están repartidos pues por detrás del dique, y bueno, pues tiene que intentar hacer el máximo de daño posible antes de que el israelita reciba refuerzos suficientes como para pasar al contraataque. Hay una cosa curiosa en este juego en concreto, el Hearts of Courage, que es la forma de ganar la partida. Hay como un movimiento de acordeón, porque al principio el sirio es el que ataca y el que tiene que conseguir controlar el máximo de hexágonos de objetivos de victoria que pueda y que se van a contabilizar al final de cada turno. Entonces, se ve cuál es el máximo de objetivos de victoria que ha conseguido al final de un turno, y el israelita, una vez que ya ha recibido sus refuerzos, el sirio prácticamente tiene muy complicado mantener las posiciones avanzadas que haya podido conseguir tras la línea del dique antitanque. Se produce un contraataque israelita, y entonces el israelita, para ganar la partida, tiene que hacer cruzar el dique antitanque hacia el lado sirio, y entonces conquistar en el otro lado suficientes puntos hexágonos de puntos de hexágonos objetivo para superar a los que haya tomado el sirio en la primera parte del juego. Entonces es un juego muy versátil en el que los dos bandos atacan y defienden. Primero le toca al sirio atacar y después defender, y al israelita pues al revés, es decir, primero defiende y después pasa al contraataque. El juego pues tiene crome porque bueno, hay algunas unidades aerotransportadas y tal, paracaidistas que el sirio puede mandar a los objetivos, etcétera, y la verdad es que está muy, muy bien logrado. Hay unidades de artillería, hay bastantes tanques. El juego es asimétrico porque la flexibilidad que tienen las unidades israelitas para poder moverse y tal es muy superior a la de los sirios. Los sirios tienen una doctrina soviética en la que tienen que ir las divisiones de blindados tienen que ir juntas, y si salen de un radio entre sí, pues entonces no pueden hacerlo, tienen penalizaciones, y la verdad es que toda esa parte está muy conseguida. El jugador sirio siente la presión del tiempo porque tiene que romper la línea por algún sitio, y el jugador israelí al principio pues vive la angustia de tener, con unas fuerzas muy limitadas, tener que contener la ola de blindados sirios que se le viene encima hasta que llegan refuerzos. Entonces, poco a poco van llegando los refuerzos, y según van llegando los refuerzos, la situación va cambiando. Cada turno tiene un peso dramático muy, muy claro. Y la gestión de las reservas, de estas que te van entrando, es tensa y bastante crucial. Es un juego que genera una narrativa histórica sin necesidad de mucho cromo ni de reglas demasiado barrocas, ¿vale? En fin, para mí el Hearts of Courage
es una de las mejores puertas de entrada al Wargame operacional clásico. Es verdad que, bueno, pues tiene algunas pegas. Se trata de un sistema I go, you go clásico, es decir, un jugador va a mover todas sus unidades y va a resolver todos los combates que tenga que resolver, y el otro jugador pues no tiene capacidad de respuesta. Después el segundo jugador pues igual va a mover todas las unidades que tenga y va a resolver sus combates. Lo que pasa es que, bueno, este Heights of Courage, aunque al principio no tiene muchas unidades, sí es verdad que después poco a poco van entrando más, pero tampoco es un juego que tenga un excesivo número de unidades por bando. Así que, vamos, a mí no se me hace muy pesado el tener que esperar a que mi rival mueva las unidades. En fin, en resumen, el sistema es un sistema sólido y bastante testeado. Tiene unas reglas limpias, ya depuradas, sin erratas. El conflicto de los altos del Golán aparece aquí bien representado. Las decisiones que se toman importan y uno tiene la sensación de que, en fin, dependiendo de por dónde entres, pues vas a tener más o menos probabilidades de éxito. Tiene escenarios. El juego tiene algunos escenarios, pero vamos, a mí lo que me gusta jugar de este tipo de juegos son la campaña completa. Está el escenario histórico de la batalla del Golán y la versión larga y la versión corta. Y bueno, después con su orden de batalla completo por bando y bando, y bien. En fin, si alguien quiere entender qué es el Exam Counter sin ahogarse en complejidad, creo que este juego es un candidato perfecto. Es un juego que demuestra que la profundidad no depende del grosor del reglamento, sino de la calidad de las decisiones que pone sobre la mesa. No sé si vosotros habéis jugado algún juego de la serie esta SCS, Feras y Santiago. No sé qué opináis. Yo sí he jugado, bueno, el Stalingrad. Eh, es el único, es el único que he jugado. Y bueno, me alegra que digas que aquí en este Heights of Courage hay, al haber menos unidades, la interacción en fin, el juego fluye con mayor celeridad, ¿no? Porque claro, por ejemplo, en el Stalingrad, pues, ¿qué te puedo decir? El ruso, ¿cuántas fichas puede tener de inicio? ¿100? Sí, yo creo que puede tener 100 fichas. Entonces, claro, pues estos sistemas de Go You Go para juegos con una densidad moderada de fichas, pues están muy bien. Y si este realmente los tiene, pues eso se va a notar mucho en el disfrute del contraturno, ¿no? O sea, bueno, pues el otro hace sus cosas y tal, pero bueno, yo puedo estar aquí tranquilamente sufriendo sin que necesariamente deban estar 25 minutos viendo cómo el otro mueve sus 100 fichas. Y sí, desde luego el sistema es muy bueno como sistema introductorio. Es probablemente el sistema más simple que hay, con un nivel bueno de lo que tú has dicho, de lo que las decisiones importan. Estás al mando. Te equivocas tú y no hay cosas que sean necesariamente la jugada óptima y todo lo demás es subóptimo. No, hay decisiones de ahora que luego afectarán a más largo plazo, y no es algo que se vea como absolutamente guiado en el sentido de que, bueno, pues tú estás ahí y yo estoy aquí y te tengo que pegar de esta manera, y cualquier otra cosa es absurda. Y sí, yo creo que desde luego para alguien, Pues sí. para alguien El nuevo Stalingrad es de un buen Santiago. sistema. Dime. El Stalingrad Santiago, ¿qué representa?
todo lo que es el avance hacia la ciudad y la operación Urano Es el posterior Urano. Es Urano. Es Urano. Urano. Lo que representa es Urano solamente, ¿vale? Es un alemán en Stalingrado con los flancos rumanos y rusos a cascoporro y bueno, y algunas divisiones Panzer en reserva para poder tapar algún hueco o enterrar a algunos rumanos de manera decorosa, ¿no? Pero claro, tiene ese tremendo problema. Es decir, yo que creo que hay 100 fichas de rusos. Sí, por ahí andará, si no más. Si no más. Y de luego estos sistemas están muy bien para gente que venga de fuera. Lástima que no se haya tomado más cariño en los mapas. Los mapas de todo esto a mí... En fin, o sea, Los no sé mapas qué son, a decir, mí me parecen bonitos esos mapas. Son los mapas de The Gamers y de la estética, pues estos y los bueno, del ya, claro, ya, sí. OCS A ver. y tal. Son los que, hombre, No. si los comparas con el del juego que has comentado antes, está claro No, que pero por colores, por paleta de compáralo. colores Santi, y ¿a qué tal. edición del Stalingrad Poker jugaste? ¿A la primera o a la segunda? La segunda. Ah, vale, entonces ahí me callo, porque yo sé que según ha ido avanzando el tiempo, los mapas, hombre, no han sido un cambio espectacular, pero han ido mejorando los más la calidad que ofrecen hoy día. Hoy ya andan, hombre, son por lo que dice Carlos. Yo lo he jugado en Basal, o sea que me imagino que será el mismo. O sea, Ah, vale, sí, seguramente. Físicamente no lo he jugado nunca, ¿vale? Vale. Pero hombre, me acuerdo que cuando hay una serie, la serie tiene su propio carácter y ya cambiar las estéticas no es algo que esté en la mente de los editores y tal, ¿no? No están por las lavas. Cuando un sistema funciona, ahí tiene el ejemplo de ASL. Cuando un sistema funciona, Claro. te Pero dejan luego la estética hasta la muerte. Claro, pero luego ves un juego de este mismo escenario, ¿vale? De este mismo escenario de Buca y dices tú, coño, es mapa más bonito. Entra por los... Ya. Y las fechas son mejores, y etcétera. Pero bueno, así somos los wargameros, Santiago, que Sí, la sí. estética, pues nos acostumbramos a una y ya pues no queremos que nos la No, cambien, claro. aunque sea para mejorarla. Y ahí tenemos el ejemplo de la SL, que bueno, las fichas son espartanas, no, lo siguiente. Y sin embargo yo creo que si dijeran de cambiarlas y de actualizarlas, pues seguramente muchos fans de la serie se echarían las manos a la cabeza y gritarían Es que herejía. eso, Carlos, eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Que han intentado algunas empresas hacer nuevas ediciones con nuevas fichas y tal por su cuenta. Sobre todo que en Nice hay muchas empresas que quieren hacer escenarios, historias por su cuenta. Y ninguna le ha salido bien esa jugada. Los que han mantenido la estética, aunque cambien otras cosas, pero mantengan la estética de la fecha, sí les sale bien. Pero los que cambian se han dado batacazos, por lo que yo tengo entendido. Sí, porque ASL Yo sé no que es solamente un sistema, ASL es prácticamente una religión, entre comillas, y los curas del año 2026 en el que estamos, pues llevan la misma ropa que en 1214. ¿Por qué? Porque esto es así. Y si te gusta bien, y si no te vas al otro restaurante que puedes comer comida china sin ningún problema. Si yo eso lo entiendo perfectamente. Ya. Otro aspecto a comentar de la serie. Grandes campañas. Sí, bueno. Habla tú, Feras. Sí, nada, que iba a comentar ya a colación, pues que aparte de esta parte de la variedad de escenarios que hay, porque hay bastantes juegos ya, luego las escalas suelen variar de escenario a escenario. Y como comentaba Santi, en el Stalingrado, al ser grandes ejércitos, pues claro, son muchas fichas. Y quizás para iniciación, pues a lo mejor un poco durete. Pero si te vas luego al Rostov 41, que es uno de los últimos, ese en realidad tienen mapas que tienen a lo mejor 20 fichas por bando, si acaso.
tienes la operación esta de tomar la propia ciudad de Rostov en el 41 y el contraataque soviético, y son eso, 20 o 30 fichas por bando. Es decir, que hay los dos extremos. Hay juegos gigantes como el Die or Die, que son 6 mapas y 300.000 fichas, y tiene el otro extremo, bastantes juegos de un mapa con muy pocas fichas. O sea, que hay que eso un poquito hay que calibrar. Cuando vas a meter a alguien, pues hay que calibrar. Si tienes variedad, pues ofrecerle uno que no sea excesivo. Pero cuánto pierde el sistema con pocas fichas? Es decir, este sistema con, con fichas, con densidad fichas BCS, ¿cuánto se resiente el sistema en las bondades que tiene? No lo sé. Yo creo que no mucho, ¿eh? No mucho. Ten en cuenta que aparte de esto es que casi cada juego con unas reglas distintas, las reglas especiales varían mucho. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de mis favoritos de esta serie, que es el Panzer Battle, que es sobre las batallas en el intento de ruptura de volver a conectar con el sexto ejército de Stalingrado. Es una zona muy concreta, son un hexágono de 600 metros. Es un juego, si me apura, gran táctico más que operacional. Y tú tienes 4 formaciones, porque se funciona con formaciones y con chip para mover, para activarse. Y cambia mucho, porque ahí ya no tienes que esperar, ahí ya tú tienes, el ruso tiene varias formaciones, tiene más formaciones de hecho, pero solo tiene, salvo creo que una unidad blindada, un cuerpo blindado que sí tiene 2 fichas para mover, todos tienen uno, y en el alemán tiene curiosamente que tiene la 11ª Panzer, que tiene 3 fichas para que pueda mover con un chip, y sin embargo el resto de las formaciones tienen una. Con lo cual te está diciendo que ahí la unidad que parte el bacalao es la 11ª Panzer. Es decir, es que el juego da mucho, o sea, el sistema da mucho de sí cuando los autores se ponen a desarrollarlo bien. Claro. Y luego, claro, también hay otras cosillas. Versátil, ¿no? Porque hay escenarios que Sí. van desde la Primera Guerra Mundial hasta las guerras. Pues eso, esta de Guerra del Yom Kippur, Sí. pues, he ido juegos, del Heights of Courage, y después está el otro, ¿no? El de El la del Guerra del Sinaí, Yom Kippur, sí. creo que es, ¿no? Que es de la de la parte El, del ya- el, Sinaí. Yo- Sí, sí, exacto, pues el Yom sí, Kippur, el del Sinaí, y el High of Horus es el de los Altos de Golán, sí. Están las dos partes. Están los dos. Y luego tienes pues, desde la y después Rock de la of the Segunda Marne, Guerra. que es de primera, que es quizás el más Sí. antiguo, por decirlo así, en cronología. Y ya, pues, Segunda Guerra Mundial, pues, sabes, todas las batallas clásicas están más o menos representadas. Sí, eso es un punto a favor también del Sí, sí, sistema. Es incluso, decir, incluso el norte de África, esa ¿no? amplitud. Con el África, Sí, ¿no? sí, el África, de hecho, es la propia editorial lo dijo en su momento, es una versión ligera del DAC de la serie OCS. Claro. Sí, pues Sí, pero que también tiene ahí ya, yo por lo que he visto, tiene ya el suministro, ¿no? Ya representado con Sí, depósitos ahí ya y se ve que ya hay algo más. Yo es no. que ese no lo he jugado, no puedo comentarte los detalles en concretos, pero tiene pintilla de que sí, que le han metido algunas cosillas que no suelen ser dentro del estándar. Ese sí puede que tenga una regla un poco más extensa, especiales. Está bien. Muy bien, pues Feras, si te parece, haz la presentación del juego que falta, del Space Empires 4X, ¿no? Sí, el Space Empire 4X, sí. Este juego, editado por GMT en el 2011, lo diseñó Jim Cron, creo que se llama el hombre. Que aparte de este juego, lo único que tiene es algún juego suelto y el Band of Brothers, que creo que es un juego táctico, no lo conozco mucho, no lo he visto. Este juego trata de en un futuro distinto, si queremos decirlo así, pues eso, de exploración espacial y imperio en expansión. Vamos, lo que su propio nombre indica, un 4X clásico de toda la vida. Es un juego muy, muy modular, Son puesto que tiene una imperios, versión base. son imperios que parten. Espera, Feras, ¿son imperios que parten de la Tierra o son imperios que hay ya, digamos, en el universo y que no son, digamos, terrícolas? Hay una facción que es la Terra, Me refiero que es la a. Terra. Ajá. Sí, que Sí, sí. no hay otros juegos que sí tienen una versión, digamos, más histórica, pero en el sentido de que la Tierra aparece como tal, como facción, o incluso todas las facciones son de la Tierra, pero este no, este es más bien la Tierra,
que es como lo llama aquí, pues sería como eso, como la representación de los humanos de otro mundo. Y hay otras 4 facciones. Bueno, en fin, bueno, el juego tiene. Perdón. El juego base que viene con 4 facciones. Las 4 facciones, pues, en realidad usan nombres que son más o menos genéricos de la ciencia ficción o conocidos de esto. De hecho, muchos nombres de los planetas hacen referencia a sagas conocidas de ciencia ficción y a otra serie de detalles. Y el juego consiste en un mapa, en un tablero de hexágonos sin nada, en el que tú colocas las fichas de exploración, o sea, unas fichas que están boca abajo, que ocultan lo que hay allí, salvo tú en principio solo conoces tu mundo. Y a partir de ahí tienes que ir con tus naves e ir explorando alrededores, que tiene sus reglas de exploración, que sencillamente tú avanzas el hexágono, si hay una ficha de exploración, está obligado para ahí darle la vuelta y ya lo que ocurra. Ahí a veces encuentras un planeta, otra vez encuentras recursos o antiguas naves abandonadas, en fin, un poco de todo. El juego está pensado para que sea... ¿Tú escuchas bien a Feras? Yo lo escucho con muchos cortes, no sé si soy yo. Yo lo escucho bien, pero a veces hay como golpes. Verás. Vale. Ah, pues no sé Aléjate por un qué poco será. del micro y Sí, Igual está muy cerca. a veces sí, Yo- sí, ahora- Eso mejor. sí, quizás ¿Ahora esté se me muy escucha cerca. mejor? Sí. Sí, ahora Sí, que a lo mejor. mejor que me acerca demasiado. Sí, Sí, sí. vale. Pues lo que iba diciendo, el juego, el mapa es genérico, que no hay un mapa definido en el que se colocan las fichas de exploración. Cada imperio tiene su zona para colocar, digamos, lo que llama el espacio casero, que lo que viene a ser como los sistemas que son más fáciles para colonizar ahí y te garantiza como una zona de expansión a cada facción. Y a partir de ahí la zona común, que sería el espacio profundo, donde ya te puedes encontrar una facción independiente, o sea, planetas habitados con su propia flota de defensa, aunque se supone que son todos de la misma raza, pero que actúan cada uno por su cuenta. Entonces el juego trata, pues, de expandirse, de explorar y colonizar los planetas que vaya encontrando. Tiene una serie de mecanismos, como por ejemplo puedes encontrar recursos aislados en el espacio y los puedes, con las naves de arrastre de mineral, te las puedes llevar a tu planeta y recogerlas. Luego el juego tiene tres fases en cada turno, que es la de exploración, la de movimiento, perdón, pero que lo he dicho al revés, la de movimiento, que es cuando mueves tu nave. Luego la de combate, que es donde combates lógicamente, y finalmente la de exploración, que si el hexágono hay una ficha de exploración que se puede devolver, pues ya le das la vuelta y puede haber, pues eso, lo que comentamos, planetas, recursos sueltos, viejos pecios que puedes llevártelos a tus sistemas para intentar extraer tecnología y bueno, y planetas para colonizar, ¿Puede haber lógicamente, un y de algún agujeros independientes negros. también ahí? Sí, no, en tu zona del espacio, digamos que es como... Es que lo que lo que he comentado, ahí como los espacios caseros, que tienes tú una serie de sectores que son de tu color, vienen marcados con tu color, que tú puedes encontrar, ahí no vas a encontrar oposición. Ahí lo más peligroso que hay es un agujero negro, si acaso. Y alguna cosa, y algún terreno así especial y tal, pero que no tiene efecto sobre tu unidad. Pues si encuentras un agujero negro o encuentras una de estas de una, ¿cómo se dice esto? Una zona de peligrosa, la nave que entra perece directamente. Todas las naves que entran han perecido, porque se supone que han encontrado un accidente estelar o lo que sea y han desaparecido. Si no es un planeta, pues se pone, si es un planeta o un terreno especial o un recurso o lo que sea, se pone en el hexágono y tú posteriormente pues podrás llevártelo con las naves apropiadas o colonizarlo. Luego hay otra zona, luego hay la segunda zona, que es lo que comentaba yo del espacio profundo, que los planetas ya requieren tener tecnología de terraformación, porque aquí una de las cosas del juego es que hay que investigar tecnología y tal. Y bueno, eso es la fase de... Que hay Esto era unos el árboles turno. de Luego... tecnología. Sí, Sí, hay algo, que hay el árbol unos de árboles de tecnología. tecnología, ¿no, Feras? Hay árboles de tecnología en el sentido de que hay dentro de una misma tecnología puede haber varios niveles. Por ejemplo, ahí puede haber varios niveles de ataque y de defensa, de tecnologías de refuerzo de ataque y de defensa. Eso, en función del tamaño de la nave, puede llegar hasta el nivel que marque hasta su tamaño de casco, por decirlo así. O sea, hay tamaños del 1 al 5, me parece el 5, me parece que es el más grande, y eso, pues en función según ese nivel, podrían subir. Hay bastantes tipos de tecnología. Es que yo quería hablarlo luego en la fase correspondiente, pues está explicando un poco, en fin.
Vale. Que sí, pues no liarla. Luego hay algunas pocas en el combate, en la exploración, luego hay alguna tecnología que te permite, ya que hemos hablado de las tecnologías, que en la fase de movimiento te permite explorar sin riesgo para tu nave, que eso en los cruceros, una tecnología que se llama Exploración 1, que te permite que sin riesgo los cruceros exploren el hexágono. Puedes mirarlo y si no te interesa lo dejas boca abajo y no avanza ahí, avanza a otro lado. Explica ahí un poquillo de juego ahí con que el movimiento normalmente las naves mueven una casilla un hexágono por turno. En función de la tecnología pues se va aumentando ese movimiento. Son 3 turnos de movimiento. Tú tienes 3 turnos de movimiento en el que el primer turno va a mover siempre uno independiente de la tecnología. Y luego en función de la tecnología que tengas, desde el tercero hacia atrás va subiendo un hexágono cada turno que mueves hasta que tienes los 3 movimientos los 3 hexágonos por turno. Después de esto tienes una fase económica en la que ahí lo que haces es básicamente recoger impuestos de las colonias que hayas creado. El mineral que te has llevado a tus colonias lo puedes convertir en puntos de construcción y ahí ya pues después tienes una fase que es la de, ahí lo diré, la de mantenimiento, que ahí en función de las naves tienes que pagar, según el tamaño de la nave, tienes que pagar su coste. Su mantenimiento. Y después, sí, el mantenimiento, salvo, pero las unidades civiles, vamos a ver, no lo he dicho, pero hay básicamente 2 tipos de unidades, las naves militares y las 2 o 3 tipos de civiles que hay, que son el minero que remolca los recursos y los pecios que encuentra en el espacio, y la nave colonial que lo que hace es que llega a los planetas y cuando llega en la fase económica, si está establecido en un planeta, pues empieza a generar una colonia que tarda unos 3 turnos, unas 3 fases económicas en estar a plena potencia. Va pasando de 1, 3, 5. ¿Vale? Que eso se hace en esta fase al final de la fase de economía. Luego aquí, justo después del mantenimiento, viene la fase en la que los jugadores pueden invertir puntos de construcción en mejorar, o sea, en construir naves y construir y captar y conseguir puntos de investigación que te den los puntos necesarios para desarrollar las tecnologías. Y aquí ya es donde empezamos a ver que hay un poquito de... donde empieza la capacidad de este juego, que es muy modular en el sentido de que yo te estoy hablando más o menos de lo que es el juego base, y luego tienen variaciones y mejoras y módulos que tú puedes usar, y por ejemplo uno de ellos es el de simplificar, que puedes poner tú que la tecnología una vez que entra en funcionamiento es automática, todas las naves los tienen. Si no usas esa regla, tienes que llevar las naves a tu astillero para que gasten pagando el tamaño que valen de casco, pagando para reformarla y conseguir las nuevas tecnologías. O sea, no te puedes ir por ahí en teoría, con el juego estándar no te puedes ir de excursión por ahí y esperar que las naves se modernicen solas. Tienes que hacer ese gasto. Bueno, y ya la última fase, una vez que has comprado las naves y las puedes ir colocando en las colonias, pues lógicamente la mayoría de las naves se tienen que colocar donde tengas tu astillero y hasta el tamaño de nave que produzcan esos astilleros. Tienen de 1 a 6 puntos. Ay, bueno, sí. Bueno, pues todo el movimiento, que se me ha olvidado comentarlo, en principio oculto. Hasta que no estés en combate no saben qué naves tienes tú ahí ni qué cantidad. Tienen un máximo cada grupo de naves de hasta 6 unidades. Y las clases de nave que hay pues son, en ese aspecto, copia la organización actual de las flotas modernas de la Tierra. Hay desde el destructor al titán, que el titán es el equivalente de la estrella de la muerte en este juego. Es el único que puede destruir planetas. Entre medias pues tiene el crucero, el destructor, el acorazado, el dreadnought con un tamaño intermedio entre el acorazado y el titán. También tienes cazas, tienes naves de minado y naves de desminado, que también existe, puedes defender las colonias con tus naves de mina, con las minas que representan, representan las dos cosas, tanto la mina como la nave que la pone. O sea que hay una variedad de opciones que tú quieras. También hay el equivalente al submarino, que es el Raider, que se mantiene, que en función de las tecnologías de camuflaje y detección que tenga cada bando puede pasar o no a través de las flotas enemigas. Si resulta que tú tienes una tecnología mayor de ocultación, tú puedes ignorar y avanzar y atacar en la retaguardia tranquilamente.
Pero bueno, eso ya veremos que luego va cambiando, porque esto ya, digamos, es un poco explicando el juego base. Luego, ahora, una vez que tienes esto, pues tienes dos maneras de gestionarse el juego, que es los escenarios que tiene, que hay evidentemente de solitario, cooperativo y competitivo. Normalmente el más interesante es el competitivo porque él te permite usar más reglas de las opcionales. Pues claro, aquí en el juego base tú puedes atacar las colonias del otro jugador, pero solo puedes bombardearlas, destruirlas, enviar tu propio colono, tu propia nave colonia para colonizarlas. ¿Vale? Sin embargo, ya con la expansión Close Encounter, ya te meten las tropas terrestres, que hay cuatro tipos, perdón. Hay la infantería, la infantería pesada, que son más defensivos, los marines, que son más ofensivos, y los tanques gravitatorios, me parece que los llama, que son los que aportan un bonus de ataque. Luego, otro de los elementos que hay es las instalaciones, que las instalaciones son otras reglas opcionales, que tú en principio las colonias solo produces puntos de construcción, pero con la última versión de las reglas tienes 4 tipos de construcciones opcionales, que ya depende del escenario y de lo que vosotros queréis jugar, porque en ese aspecto pues ya lo gestiona cada uno, qué relacionales quiere meter o no. Pues tienes las que te permite convertir la de investigación, el centro de investigación, que hace que toda la colonia y el centro de investigación te produzcan puntos de investigación. El centro industrial, que lo que hace es reforzar con 5 puntillos más cada colonia. Luego tienes, ya que esto ya es la regla nueva que ha salido aquí, que son las dos últimas, con la última expansión al Good Thing, que han metido unas reglas de logística por las que ya no te puedes tú coger y construir la flota y lanzarla por ahí, que vaya directamente a por el mundo natal del enemigo, porque bueno, no lo he dicho, pero en general los escenarios competitivos se suelen ganar destruyendo a la otra facción, es decir, tomando su mundo madre. Luego tienes ya lo más novedoso que han sacado ahora, que esto ya ni lo he tocado aún, igual que los puntos logísticos, porque... Bueno, perdón, que estaba explicando lo de la logística. Han sacado unas instalaciones logísticas que lo que te permiten es producir puntos... Primero, que te dan suministro a un alcance, a la flota. Y luego te permiten generar naves de apoyo logístico para que tus naves incursionen en el territorio enemigo y cuando estén aisladas sin suministro pueden usar esas naves para mantenerse. Que el precio es el mismo que si tienen que gastar un punto logístico equivalente a su mantenimiento, que es el tamaño de casco normalmente. Y luego hay un último, que este ya es lo más surrealista del juego, entre comillas, es que han creado los centros temporales, que eso te permite investigar. Si tienen esa tecnología desarrollada, te permite acumular puntos de temporales, de tiempo, que luego puedes usar para hacer ciertas cosas. O sea, te puedes mejorar las opciones en una batalla, puedes mover más, en fin, hay varias opciones, pero la más terrorífica de todas, que es la que me ha llamado la atención, es que si tienes 350 puntos de estos puntos temporales y tu nave con ese motor temporal llega a una colonia del enemigo, directamente lo aniquila todo. O sea, que es diciendo, ya esto ya es ciencia ficción total, ya es donde se le ha ido de las manos. Pero bueno, supongo que es una regla que tienen que para el que la quiera usar. Porque como ya te he comentado, casi todas estas reglas que estoy comentando ahora son opcionales. Y bueno, luego también, aparte de las 4 facciones básicas, en la expansión Replicator, bien dicho, te introduce una nueva facción que es, curiosamente, la más sencilla de manejar, porque funciona en función, valga la redundancia, de que tú, según esa facción vaya entrando en contacto con los demás jugadores, le vas copiando tecnología y eso le permite a ellos replicarse. Sería una facción de robots, de robots que se van autorreplicando ellos. De hecho, sus colonias simplemente tienen 2 estados, iniciando y completa. Y cuando está completa empiezan a producir naves. Si no necesitan ni astilleros, son una facción la más fácil de usar, pero son también un poquito la más rara porque va por un sistema completamente distinto. Pero claro, yo le veo la ventaja que cuando introduce a alguien al juego que va a jugar con veteranos, es la facción que tiene que llevar porque aprende a jugar sin tener una desventaja por no conocer ni las tecnologías, ni cómo se desarrolla el juego y tal. Y luego en esta última expansión han metido unas variables, 2 facciones más variables que tienen, pues, que han incluido, pues, ¿cómo se dice esto?
misiles boats. O sea, son como las lanchas torpederas de hoy día, o las lanchas lanzamisiles que hay hoy en día muchas armadas, que son un bote, o sea, prácticamente es una nave con un lanzamisiles a ver si se carga alguien, básicamente. Y otro detallito que tienen es que los cazas, que no lo he mencionado, que hay portacazas y cazas, en esta facción los cazas son independientes, no necesitan que nadie los transporte. Sin embargo, en las otras facciones tienes que llevarlos embarcados en un caza o en un transporte, pero los transportes no podrían combatir porque se supone que van a empaquetar dentro de un mundo u otro. Van dentro de la caja. Sí, exacto, van metidos, por decirlo así, van empaquetados y no tienen opciones de actuar. Y bueno, y luego los escenarios que hay... ¿Hay mucho conflicto en el juego, Feras? Conflicto el que quiera. Es decir, ¿el universo se queda... ¿El universo se queda pequeño o...? No, depende. Como para no pegarse. Hay espacio para no pegarse, va a ser difícil, porque antes después te vas a tener carreras, porque al final un mapa es una retícula de 11 por 10 hexágonos, o por los que sea, y evidentemente antes después te vas a encontrar. Y normalmente la distancia entre jugadores suele ser eso, entre el espacio natal y el espacio natal del jugador suele haber como mucho. Hay algún escenario que no, pero en la mayoría suele haber de 2 a 4 hexágonos, no suele haber más. Con lo cual te da tiempo a desarrollarte y luego te tienes que arrear, porque al final, si es competitivo, es lo que tienes que hacer. Luego hay una serie de escenarios, tanto solitarios como cooperativos, especiales, que son, pues, por ejemplo, el de las máquinas de la condenación, que son literalmente, se supone que tú estás en tu mundo, mundos natales, y el sistema te suelta unas naves nodrizas gigantes de máquinas robots que su única función es aniquilar al que pillen. Y el objetivo de eso, pues evidente, evitar que te aniquilen y destruirlas a ellas. Luego hay otro que es un poquito así más exótico, que es el de la invasión de las amuebas espaciales, que eso, que ya tienes que desarrollar una serie de naves de investigación, mandarlos, investigarlos a las amuebas antes de que ellos lleguen a tu mundo y te destruyan a ti y tú puedes combatirles a ellas. Que son así los escenarios un poquito más especiales. Y luego ya, pues, ya los de competición y cooperación que hay luego, que no se hay. Luego hay dos tipos de facción no jugadora, que son el Alien Player, que es un sistema que tiene unos escenarios que están diseñados para ese sistema, en el que aunque juegas con unas reglas limitadas, pero bueno, te permite jugar tú solo con otro en cooperativo contra facciones automáticas, por decirlo así, que con sus reglillas van moviendo y van construyendo su flota y tal. Y luego hay una nueva regla que han metido en la última expansión, que es el Alien Player Bot, que ya directamente es un sistema para que, sustituyendo a jugadores, sustituyendo a facciones jugadoras, puedas jugar contra él y que tome relaciones más o menos inesperadas. Tiene un sistema que lo llaman de moral y paranoia, que ahí te va, según la circunstancia y tal, vas haciendo todo tu ajuste y haciendo tiradas de dados a ver qué hace la facción esta en concreto. Y está curioso, hombre, yo tengo que probarlo, que aún no he podido probarlo, pero he leído, tiene su gracia, porque lo mismo se le va la pinza y se dedica a atacarte a lo loco, que lo mismo se encierra como en fin, que tiene sus cosillas, que eso aún tengo que probarlo, ahí no puedo comentar mucho más. Y yo creo que más o menos ya he comentado así el sistema a grandes rasgos. La duración de la partida, más o menos, Feras. Pues mi experiencia, yo normalmente he jugado en solitario la mayoría, pero cuando he jugado con jugadores, normalmente he jugado el escenario de 2 jugadores corto, el pequeño, y ahí le hemos echado con explicación y todo, pues a lo mejor 3 horas como mucho, no se echa más. Luego el juego tiene otra cosilla que no lo he explicado antes, que es que tiene que en ese aspecto es un juego de los años 90, que es un juego con su hoja de control, en las que las tecnologías tú vas a ir marcando las tecnologías, la tecnología que tiene cada grupo de naves y qué nivel tecnológico de cada punto tiene la nave. Lo tienes que ir controlando tú, y por un lado está eso y por el otro tienes ¿cómo se dice esto? El control económico, donde tú vas haciendo lo que gastas, lo que compras, lo que guardas, etcétera. En qué inviertes cada cosa. O sea, que tiene un poquito eso, que yo sé que hay gente que eso le echa un poco para atrás, pero en realidad cuando te pones a hacerlo no es complicado, es bastante sencillo, porque la propia estructura del turno, como he contado antes de lo económico, te ayuda a hacerlo. Porque realmente tú, pues eso es lo que he comentado antes, tú haces lo de recolección de recursos, luego pagas el mantenimiento, que es lo primero, y luego con lo que te queda, pues decides qué hacer.
si investigas, si compras más naves, si mejoras las que ya tienes que estén en tu sillar, tu astillero. En fin, que es un juego que, bueno, que yo lo veo un juego de muchas posibilidades y que no es excesivamente complicado. Los mecanismos, por lo que me había escuchado, son sencillos. Las batallas, pues se me olvida explicar ahora que me di cuenta, pero las batallas cada nave tiene una letra que indica la iniciativa que tiene. Normalmente las naves más grandes con armamento más pesado son las que disparan primero, suelen ser letras A. Y ya vas bajando hasta la F, que son los transportes, y algunas naves así de minero y tal, que eso pues tiene poca pegada, como es lógico. Y las tiradas es sencillo, tú comparas el objetivo del que va a disparar con su ataque, le suma si tiene tecnología de ataque o táctica, pues se le suma. No, perdón, la táctica no se suma, la táctica te dice quién dispara primero y si están empatados el defensor. Y luego, por diferencia de... Tú calculas la suma del ataque más la tecnología de ataque que tenga y le restas la defensa del otro. Te da un número y si es igual o inferior cuando tira el dado de 10 caras, eso es un impacto. Y las naves, como mueven en grupos de 6, tú vas desgastando nave a nave, vas destruyendo nave a nave. No puedes impactar unas pocas y que no, tienes que ir desgastándolas. Luego, se me olvidaba. Ahí, luego de las reglas de las expansiones que meten así, de aparte de lo comentado de las facciones, en el Close Encounter, no, en Replicator, meten unas cartas de recursos que te dan habilidades específicas que vas usando tú en función que tú tienes tu mazo. En esta última versión de las reglas tú tienes tu mazo particular de X cartas y tú las vas jugando. Y cuando se acaben las cartas las puedes recuperar, las puedes volver a dar la vuelta al mazo y volver a jugarlas. ¿Vale? Luego tiene otras que son cuando vence a los aliens del espacio profundo, tienes la opción de capturar una carta de tecnología de ellos, que te permitirá adquirir una de sus tecnologías y podrás usar. Luego están también las cartas Se ve que tiene mucho cromo el juego, ¿no, Feras? Pero es lo que Mucho te voy detalle, ¿no? diciendo, que el juego tiene un esqueleto básico, que es el que te expliqué antes, que sí, que es bastante sencillo y no es excesivamente complicado, pero claro, tú le vas metiendo y cosas. Ahora le puedes meter puestos las cartas de recursos, las cartas de tripulación, que lo que hacen es que te dan a un determinado grupo en una determinada situación, te dan una cierta ventaja en el combate, o a lo mejor este combate, esta ronda puedes disparar primero, en fin, una serie de cosas. Cada uno ya, todas no las conozco porque es de la última expansión, le he echado un vistazo y tal, y más o menos me hago una idea de cómo es. Entonces tiene mucho cromo de ese aspecto, de que él te va saliendo cosas y tú le vas añadiendo cosas. Ya es cuestión de lo que tú quieras hacer con el juego. Y en ese aspecto pues es muy modular, que tú dices, bueno, quiero una cosa sencillita, pues me voy a lo básico. Que se lo explico a un amigo y tal, que luego se anime y este amigo quiere jugar más, pues ya empezamos a meter las cosillas, a ver qué tal. ¿Que es el emulador del combate terrestre? Pues metemos el combate terrestre con Encounter. ¿Que queremos ya cosas más eso? Pues a lo mejor podemos ya meter las reglas de la nave única. O sea, de un diseño de naves que tú puedes hacer con unas tablas que hay de coste de cuánto se construye la nave, lo que te cuesta según lo que le pongas, y tú pagas y esa nave ya tú la produces normalmente. O sea, que sí tiene mucha realidad esta así de Chrome, que ya es cuestión de cada uno, porque de que lo que le guste. Luego, por ejemplo, Sí, otra cosa que se me ha olvidado que mencionar. puedes ir añadiendo. Claro, se puede añadiendo pues todas estas cosas que te estoy comentando. Luego, aparte, tiene una regla de cromo. De cromo, no, ahí lo diré. De mejora física del juego, que es que tiene las fichitas de exploración cuando las descubres. Hay unos hexágonos grandes, unos títulos, o sea, unas fichas de hexágono grandes que tienen ese terreno dibujado, el planeta dibujado, lo que sea, y tú lo pones en tu hexágono y te queda ahí más bonito y más tal, y que se ve con más claridad, que también ayuda mucho a la hora de saber dónde están las colonias, que se ven con claridad. Pero que eso es más un crome de eso estético, que es lo que quería decir yo antes. Es un crome estético que bueno. Incluso ya en esta última te traen unas piecillas de estas para poner a las naves en vertical y que tú juegas con las naves en vertical cuando juegas uno contra otro como si fuese un juego de bloques. Poniendo las fichitas en su deste y cuando entran en contacto y se descubren, pues ya pones la fichita, la pones boca arriba con su número debajo de las naves que vayan en el grupo. ¿Me explico? Ahí es que claro, que tiene variedad, que tiene variedad. Luego tiene una serie de terrenos que si nebulosa, agujeros negros, la capital galáctica que es para algunos escenarios, que es una ciudad, es un planeta, se supone que una raza antigua con la que tú puedes comerciar y los puedes ayudar y ellos te pueden ayudar a ti, en fin, cosas de esas. Hay cosillas de esas. Yo he jugado al 4XX básico. Sí. Lo jugué en una página web.
específica, que aligeraba todo esto de los cálculos económicos y de costes y tal, te lo hacía Sí, claro. automáticamente. Lo cual era, no me acuerdo cuál era la página porque lo jugué una vez y no lo he vuelto a jugar. Yo tenía una pregunta. Eh, en este juego y en este sistema del 4XX no hay como mucho efecto bola de nieve inicial, es decir, pequeñas decisiones o pequeños golpes de mala suerte inicial no van acumulando según van pasando los turnos por la propia cuestión matemática y exponencial del crecimiento, unas desventajas de un bando contra otro Pero que son puede difíciles de ocurrir. superar. Puede ocurrir especialmente, no sé, especialmente por ejemplo el tema de la tecnología. Si tú te quedas atrás, tienes un problema gordo. Sí, Aquí el tema está, yo te comento, por ejemplo, sí, tú vas allí y al principio vas con tu, yo qué sé, no sé si tienes dos o tres naves mineras de estas que son sí, esenciales, solo creo que empiezas con una, me parece. son esenciales al principio para coger los recursos más cercanos, que son los que, en Sí, fin, están más accesibles y son los únicos en los que... Y bueno, oye, como no hay tecnologías de exploración de un hexágono adicional, que todo es, pues me meto aquí a ver lo que hay, y que resulta que tengas mala suerte y esas naves mineras te entren en un agujero claro, pero negro es y que, desaparezcan, y tú ya te quedas con un claro, lastre permanente del que es es que que no puedes salir. ahí me va a perdonar, pero ahí creo yo que la estrategia sencilla es usar los scouts, que casi que te cuestan un poquito más, pero si los pierdes, las mineras siguen estando atrás y las mineras son muy lentas, que no se te di la razón, mueven un hexágono y como son naves civiles nunca mejoran la tecnología de movimiento, salvo, bueno, sí, realmente sí hay una versión avanzada que en esta última expansión ha venido, que te permite mover con el movimiento normal, pero eso ya en fases tardías del juego. Cuando eso ya en partidas de larga duración y fases tardías se verá. Lo normal, lo que tú dices, que si arriesgas las naves mineras en eso, no te merece la pena. Tienes que enviar a los exploradores, que son más baratos y más fáciles de hacer. Yo por lo Sí, menos, mi estrategia habitual es hago exploradores y los voy enviando. Y según voy encontrando, pero ya cada uno hace lo como le parezca. Vas encontrando que vas viendo mundos, vas construyendo naves colonias. Que más o menos, yo sé que, por ejemplo, me parece que son en tu sistema base, tiene, me parece que son 10 mundos a colonizar, que uno de ellos es Barren, es decir, que necesitas la tecnología de terraformación, con lo cual son 9. Tú sabes que puedes construir 9 colonos, tienes 3 colonias al empezar, me parece que son, y otros 6 que tienes que construir para cubrir todo ese sistema. Luego lo que ya cuando salgas de allí ya es distinto. Eso lo sabes. sí, Pero sí, claro, entiendo el tema de mandar los scouts por por ejemplo, zonas. yo, una cagada mía clásica que dices tú de no estar atento al jugador contrario y esas cosas, pues clásica que me ha pasado más de alguna vez, es la típica de yo voy con mi flota por ahí a guerrear, el otro sí que hace tecnologías de movimiento, que en realidad solo puede hacer en teoría una por turno, por fase económica, pero claro, si él desde el minuto uno lo está haciendo y ha sido espabilado y no me ha hecho creer que tiene la misma tecnología de movimiento que yo, porque siempre ha movido uno o dos casillas como mucho, cuando ha construido la máxima, se ha metido directamente en mi de esta con toda su flota y yo no podía hacer nada. Él ataca, bombardea y, y la destruye, porque es inevitable. Si encima no he sido previsor y no he construido defensa, pues los tíos más te lo llevo todavía, me explico. Que eso ya uno, el riesgo lo tiene que calcular uno. Es un juego que en ese sentido es muy abierto y ya tiene uno que valorar qué jugada le merece la pena más. Sí, sí, yo te entiendo lo que me quieres decir con el tema Luego, lo de la de tecnología de los exploración es lo que antes te lo he comentado de pasada. Sí que los cruceros, la que es de segundo, el tamaño 3 con el casco tamaño 3 ya puedes construir los cruceros, los cruceros en el 3 o en el 2 bueno, da igual. En uno de esos dos tamaños, que sí puedes comprar, puedes desarrollar una tecnología de exploración y ellos sí te permiten, antes de mover, mirar la ficha y si te interesa avanzar y si no lo dejas y te vas a otro lado después en el movimiento de exploración. Mm. No sé si me explico. Sí, otra pregunta Dime, sí. que te quería hacer. Durante los primeros turnos bueno, según tú tienes mucha más experiencia que yo Mm, pero estos primeros turnos de pobreza y en sí, fin, cada mierdecilla que haya por ahí en el S hay que cogerla y llevarla a,
inicialmente al planeta madre, porque no tiene más planetas. Sí, no sueles tener al principio, pero Claro. normalmente te va a dar tiempo a investigar, o sea, Sí, a colonizar alguno más avanzado. sí, pero que a lo mejor estamos hablando de pues 5 o 6 turnos a lo mejor, o incluso más, en un estado así pues de desarrollo muy incipiente. A mí me Sí, dio la sensación de que había un movimiento óptimo claro y todo lo demás era subóptimo. Es decir, eh, según lo que descubrías con los tal, había unos movimientos que eran los que había que hacer y otros sí. que cualquier otro es peor. Y eso, y eso Hombre, lo que se está va claro es que tu sumando. objetivo principal es colonizar mundos, porque los mundos te van a dar su punto de construcción una vez que estén colonizados, te van a dar su punto de construcción todos los turnos, pero ten en cuenta que tú tienes 3 turnos de movimiento y una fase económica. Y la fase económica es cuando crecen las colonias. Entonces tú vas a tener más movimiento que fases de construcción siempre. Entonces siempre vas a tener ese hándicap. Ahí el Sí, sí. movimiento óptico, para mi entender, enviar las naves de exploración, construir algunas naves de exploración y algunos colonizadores. Y según se vaya viendo la cosa, te lo tienes que ir jugando con los exploradores Sí, y pero luego vas enviando las naves. ese movimiento de 3 de 1, 2, 3 y en el Sí, 3 estar en el planeta, claro, eso puede ser complicado, sobre todo si tienes mala suerte porque es, como lo haces al azar, eso no lo he dicho, pero bueno, cuando tú generas el mapa lo puedes hacer, debe hacerse al azar. Entonces, claro, tú tienes tus 20 fichitas de tu zona inicial y ahí tú sabes que hay 9 planetas o 10. Si no, no hay 9 y el barren 10. Y las otras son una de peligro que te destruye las naves, creo que hay un agujero negro y el resto pueden ser minerales o otros tipos de terrenos que son inertes para ti a efectos de movimiento y de riesgo. Entonces, claro, tú tienes que jugar con eso. Tú una vez que sales de esa zona y empiezas en el espacio profundo es cuando empieza la cosa regular. Porque ya sabes que todos los mundos van a estar defendidos. Y ahí las cosas, y ya para eso tienes que hacer una estructura. Una cosilla que se me ha olvidado comentar es que hay una unidad que es el Apipeline, que lo llama aquí Pipeline, que básicamente son las naves mercantes que va haciendo como puedes construirlas y va haciendo como caminito entre las colonias, hexágono, hexágono. Y si mueves por esa ruta en todo movimiento, te actúa como las carreteras en muchos juegos, que te da un más uno al movimiento. Entonces, por ejemplo, para los mineros que tú comentabas, le viene muy bien hacer eso. Pues tú lo que sí pones, vas construyendo con los mineros, y de hecho, en ninguna te dice que los pipeline tengan que estar en un mundo tuyo. Tú puedes ponerlo en hexágonos vacíos. De hecho, lo único que te pide es que no haya ficha de exploración. O sea, que tú puedes haciendo tu pipeline para adelante incluso sin tener un objetivo claro. Pero ayuda a las unidades de recogida de mineral en ir venir más rápido, porque mueven el doble por turno una vez que llegan a la pipeline. No sé si aclara esa tu duda táctica. sí, sí, no, sí. Vamos a ver, mi experiencia no fue especialmente. También es cierto que yo solamente jugué al básico, ¿vale? Es decir, Sí, pero yo le vi dos cosas. Es decir, le vi que el inicio de la partida es una especie de multisolitario en sí, el que, en el que cada uno va a su rollo sin que tú tengas información específica para tomar una decisión estratégica de desarrollo sí. en base a nada. Pero Es decir, es un poco voy a jugar a corazones. Bueno, pues va. sí. No, pero te iba a comentar precisamente ahora que me lo estoy acordando ahora, que es que en esta última edición te han incluido una regla precisamente para la gente que quiere acelerar eso, que te dice directamente, que me parece que es que los mundos natales creo que directamente los pones boca arriba y te dan como una cantidad de puntos, que no creo que son como 4 fases económicas básicas, por decirlo así, y tú ya ahí en esa zona que tienes descubierta vas construyendo directamente, es decir, tienes como un inicio rápido. Hay una regla de inicio rápido que te evita, si a ti esto, por ejemplo, si te hace muy pesado, pues puedes aplicarla. Y ahí coges tú ya, pues directamente, pues si te dan, me parece que son 120 puntos, me parece recordar así de cabeza. 120 puntos, pues creo que te pone un límite, los que puedas gastar en investigación y los que puedas gastar en otras naves y en naves de flota. Pues ya tú te repartes y, por ejemplo, pues mira, tengo 120 puntos. Uy, pues en esta zona hay 4 planetas que ya puedo colonizar directamente. Pues me gasto mis 8 puntos de cada, pues 40 puntos de naves de colonia y pongo esas 5 colonias.
Con el resto, otros 40 que puedo gastar en investigación, pues investigo. Y con los otros 40 que me quedan, pues me hago varias naves de exploración, que es lo que interesa en ese momento, para continuar la exploración. Que ya resulta que te has pegado mucho a un vecino, ya estás pegado a la zona de espacio profundo, pues a lo mejor te interesa poner algún crucero para cuando desarrolles la tecnología de exploración, ponerle exploración y que sean ellos los que abran camino en vez de jugártela con los exploradores. Ya esto es un poco ya del planteamiento que tú te hagas en la partida. No sé, es que sea que yo supongo que lo de las Sí, estrategias sí. son muy personales. Yo he visto gente, por ejemplo, jugando que directamente a construir las naves grandes, a construir el Titán directamente con las tecnologías. Es que ni se lo piensan. Y sin embargo, que te empiezan otros ya a jugar más con, bueno, voy a hacer flota de portaaviones, con muchos cazas, voy a meter un poco algunos destructores para proteger el portaaviones. Porque cuando he explicado el combate, he explicado lo que es la batalla en sí entre de esto. Pero dentro de la batalla hay unas pocas reglas que, por ejemplo, si tú tienes más naves que el otro, puedes apantallar, o sea, poner en protección a varias, a las que supera el enemigo. Con lo cual tú, por ejemplo, si tienes naves colonia o lo que sea, yo no las tienes que exponer. Y el carrier, por ejemplo, en lo que Sí. es el portanaves, tiene su regla especial de que mientras no destruyas a los cazas, no puedes atacar al carrier directamente. Me explico, que hay reglillas Sí, así de cromo que no las he explicado, sí, que el tiene... táctico ese que te permite escaparte, Sí, que si ves la cosa Sí, fea, claro. dices, "Pues me voy". No, hombre, y siempre tienes la opción de retirarte. Pasa que hay que combatir una ronda, pero a partir de ahí tú ya te puedes retirar. Y en tu turno, en vez de cuando la nave le toca disparar, dices, pues me voy y te piras. Y ahí no me acuerdo si el otro aún te podía disparar. Bueno, creo que te puede disparar hasta que acabe la batalla, pero después ya no puede. O sea, ya después te has ido al hexágono de al lado y estás a salvo. Eso de hecho puedes tú retirar una nave en concreto o una flota y una parte de la flota en concreto y el otro que se quede y el otro resto que se quede combatiendo. Por lo que sea, estás perdiendo a lo mejor muchos destructores, pues voy a salvar los destructores. Como estoy viendo que a los cruceros y a los battleships no le puede meter o le mete muy poco, pues quito los destructores para que no me los destruya y los machaco con los barcos grandes, o sea, con las naves grandes. O sea, es una estrategia como otra cualquiera, una táctica como otra cualquiera. El juego te da para hacer esas cosillas sin tener que hacer un movimiento táctico en el mapa. Porque luego, claro, este señor, el diseñador del juego, luego sacó el Talon, que el Talon hace referencia a la facción roja del juego base, que es un táctico de batallas espaciales, que yo también lo tengo, lo he probado y no es lo mismo que el Space Empire. De hecho, te da escenarios para que lo juegues la guerra Terra Talon, te permite hacer eso y jugar las batallas, pero no sé, yo lo veo eso ya más farragoso y más tedioso. Vale. ¿A ti qué te dio la sensación, Santiago, de que el juego era muy determinista? Es decir, que dependiendo de lo que te encontraras al principio, pues ibas a No, poder no, montar no determinista. O rápidamente sea, el juego, incluso ya en el juego tu... base, ya no hablamos de todas las expansiones estas, que si las amebas espaciales, que si los droides y todo esto, que eso. O sea, el juego tiene un montón de cosas, ¿me entiendes? Yo solamente he jugado al básico. Me dio la sensación de, de que el efecto bola de nieve en cuanto va creciendo, porque luego ya sí, que oye, pues resulta que yo es que he elegido corazones y tú has elegido picas y resulta que justamente las picas a los corazones le hacen polvo. Pero eso es una decisión que tú tomas Ujú. de inicio y sin información. Es decir, es como... Dice, pues mira, a mí es que me gusta jugar agresivo y siempre hago esto o lo que sea, ¿no? O sea, toda esa información de cómo te vas a desarrollar no la tomas en base a una información que conozcas del enemigo, porque del enemigo sueles conocer muy poco o nada, ¿vale? Y eso por una parte. Y luego esa sensación como de efecto de bola de nieve, de que pequeñas decisiones, es decir, este minero que no llegó al planeta en el turno uno, pues como todo va generándose multiplicadamente, es decir, sí, el que empieza con 10 y el otro tiene 7, pues luego va a tener 20 y el otro 14 y luego va a tener 40 y el otro va a tener 28 y las diferencias se van a ir haciendo exponencialmente muy grandes por cosas mm, inicialmente muy pequeñas de inicio de partida que luego no tienes como... mm, luego no puedes aplicar como... A lo mejor jugando, sabiendo jugar bien, si lo puedes hacer. Yo hablo de mi experiencia, que evidentemente con una partida, pues imagínate, ¿no? Pero no vi bien cómo coger... Sí, Santi, te entiendo lo que quieres decir. De hecho,
lo que te iba a comentar, que yo creo que en parte, al diseñar la expansión, este hombre iba respondiendo un poco a lo que la gente le decía por las redes sociales y todas estas cosas, porque justamente las cartas estas que comentaba ya antes de recursos, una de sus funciones que tiene es que tú esa carta la puedes jugar como el evento que tiene, o sea, el texto que tiene, o abajo tiene unos números que te los permite jugar como recursos que directamente recibes tú para usarlo en ese momento. Entonces, claro, ahí lo mejor ahí con esas cartas lo que buscaba el diseñador era compensar un poco eso, que si en un momento dado tú te veías apurado, que tuviese otra opción. Que no te quedase, ostras, que no me llegan los recursos a tiempo. Pues si lo hago es con esta carta, pues digamos, como encima son cartas que tú tienes y que el otro no tiene porque sabes que tienes tú. Porque son cartas que son un mazo de 50 o 60 cartas, o quizá un poquito más, y se reparten aleatoriamente al principio de la partida a los jugadores. Pues claro, yo creo que van con esa intención, que en que si tú te ves apurado en un momento, pues tienes un recurso de emergencia. Que son esas cartas. No sé si responde. Sí, 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 sí. Claro, es que claro, yo el efecto este de bola de nieve que tú dices, hombre, yo lo veo, pero lo veo más en el tema de descuidarte con las tecnologías que está haciendo el otro, no darte tu cuenta para dónde está jugando el otro, y tú decís, bueno, pues yo voy a seguir con este camino, que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he dicho, bueno, pues voy a jugar yo con los, voy a jugar a potenciar los cruceros, por ejemplo. Pues yo llego hasta mi tecnología de cruceros, ya no me preocupo mucho de subir el tamaño, y los cruceros sí, lo hago súper potentes, pero qué más da? Si luego el otro te descuida y te aparece ahí a los 10, a los 7 8 turnos cuando te encuentras con él, te das cuenta que la flota lleva un montón de escolta para un titán que tú sabes que lo único que vas a hacer con el titán es llegar a tu mundo y reventarlo, porque el titán es difícil pararlo si tienes solo cruceros. Para el titán le tienes que dar como una nave grande, pues lógicamente le tienes que dar con las naves grandes. Aunque sí es verdad que existe una regla, volvemos una vez al cromo, que los cazas, los titanes tienen cierta vulnerabilidad a los cazas y los cazas sí le La pueden hacer estrella los de la puños. muerte. Efectivamente, por eso decía yo que era el Dune Star, era la estrella, o sea, la estrella de la muerte del principio, porque tiene detallicos que dice, coño, esto me lo has cogido de Star Wars. Lo mismo que cuando tú pones y le das la vuelta a un plate y te pones Hodge, coño, ya sabes dónde lo has sacado. Y cuando te sale Dune, dices, coño, ya sé dónde lo has sacado. Una de las gracias que tiene el juego es que tú te pones a explorar mundo, empiezas a darle la vuelta, contras de Ned. Ah, si esto era de esta novela. La madre que lo parió, yo ni me acordaba de esa novela, por ejemplo, de esta película. Eso me ha pasado a mí muchas veces jugando. Digo, hostia, pero este no era el mundo donde entrenaban los donde sacaba el emperador los saudaucas, por ejemplo. Eso me ha salido a mí en alguna partida, coño, pues eso. Y todos los nombres, curiosamente, se hacen referencia a algún tema de ciencia ficción. Que en ese aspecto, pues está cuidado el juego, de que ha tenido ese detalle. Luego, todos los nombres de naves, pues bueno, hay algunos que, por ejemplo, la nave insignia de la facción Terra casualmente es Enterprise. Tú me dirás, ¿no? ¿Qué más quieres que te diga? Y luego, la facción verde, la nave insignia se llama el Thunder Shield, o sea, el Hijo del Trueno, que es una nave, que es un barco lo diré, un acorazado, es un acorazado, no, un dreadnought, que en la novela esta de La Guerra de los Mundos se enfrenta y vence a dos trípodes en un momento dado. O sea, es como la nave heroica de los ingleses en esa novela. Sí. Me explico. Ahí, pues hay detallitos de estas que dándote lo que te dice, pues mira qué gracioso esto, mira qué bonito queda esto. No sé, pero eso ya son extras, esos son extras, eso no influye a lo que es el juego en sí. Que a mí pues me hace mucha gracia porque con muchas de estas cosas las conozco yo de las novelas y de todas estas historias. Pues Muy genial. bien, pues algo más que comentar, Santiago Feraz. No, yo eso que, en fin, que yo se ve que tengo malas experiencias siempre con todos los juegos que tienen X. Lo mismo pasó con los 18XX. Que Bueno, me No, pero freían. no te preocupes, no eres el único que le pasa eso, eso, ¿eh? No eres el único. Los X, los 18 X son esos jodillos y hay juegos que son tener ganas. inmisericordes. Sí, 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 tengo Esos un juegos gran son amigo, inmisericordes. mi gran amigo Sí, no hay sí, piedad. Chimo, que es muy fanático de los 18XX, lo ha intentado conmigo en múltiples ocasiones. Y bueno, pues no sé. eh, no ha conseguido que me enamore. Y menos mal que jugábamos también con una aplicación que hace todos los cálculos. Si me tengo que poner a hacer todos los cálculos esos de bolsa en el tablero y a correr los trenes en el tablero contando con los dedos, bueno, ya me da un parraque. Bueno, nosotros jugamos con calculadoras. Con calculadoras encima de la mesa. Bueno, no Bueno, me parece mal, la verdad. Visto el. Pues nada.
nada, chicos, yo creo Bueno, que señores, pues Sí. vamos a dejarlo aquí hoy, ¿no? Muy bien, Sí, pues sí. hasta aquí nuestro Sigamos. 11º programa. Saludos. Hoy hemos intentado Venga, hasta demostrar que luego. no hace Saludos falta empezar romulanos por el para extremo todos más complejo del hobby. Venga, saludos, saludos. Hasta luego. Venga, Chao. adiós. Hasta luego. Adiós.